Nací en Bogotá en 1976. Soy la tercera de 4 hermanos, en una familia de clase media, una niñez entretenida. Con mis hermanos mayores me llevo 10, 12 años, pero con mi hermano menor me llevo solo 1. Una crianza tranquila en un hogar donde siempre se promulgó que con el esfuerzo y con el trabajo, y particularmente con la educación, se logra salir adelante. Mi mamá trabajaba, era comerciante, entonces ella durante el día no estaba con nosotros. Mi papá tampoco, él tenía una empresa propia de plastificado y quien realmente nos cuidaba era mi abuela. Mi abuela estaba todo el día con nosotros y pues nos preparaba la comida, por supuesto nos obligaba a comer lo que ella preparaba. Y con quien más disfrutaba claramente los días era con mi hermano menor. En mi casa todo gira alrededor de la comida. Siempre ha sido importante el desayuno, el almuerzo, la comida. Y yo miro las fotos y en todas las fotos siempre hay una celebración alrededor de la mesa. Es curioso además porque si bien hace un rato les decía que había que comerse lo que había, eso funcionaba en la cena y en el almuerzo, pero en el desayuno mi mamá nos daba lo que quisiéramos. Mi mamá nos preguntaba si queríamos café, chocolate, avena, leche. Era como un menú a la hora del desayuno y a pesar de que era muy temprano para salir al colegio, pues ella siempre estaba ahí sirviéndonos lo que nosotros decidiéramos que quisiéramos. Nosotros vivimos en un barrio que se llamaba Castilla cuando estábamos muy pequeños, un barrio en el que se jugaba en la calle, claramente. Luego nos trasladamos aquí a Teusaquillo y ya era distinto porque ya no es un barrio pues como de mucha gente joven, pero en la Soledad, en cambio, sí, y por mis amigas del colegio vivían cerca. Y hicimos ya como amistades con otras personas de otros colegios, ya más que de Teusaquillo de la Soledad, como hacia el Paraguay, que ahí había como mucho más gente joven y como de nuestras edades. Y pues eso sí, nos la pasábamos callejeando todo el día, viendo televisión, haciendo fiestas, pidiendo permisos para salir todo el tiempo. Bueno, y ya creo que fue una adolescencia bastante entretenida desde el barrio. Yo creo que había un distanciamiento particular con mis hermanos mayores y mi papá. Yo notaba que algo raro pasaba ahí, aunque siempre yo decía algo raro pasa ahí, pues resulta que yo no entendía que mis hermanos mayores eran medio hermanos. Y esto lo fui a entender, yo creo que ya pues grande, 15, 14 años, creo que entendí por qué era que eso ocurría. Pero pues yo los amo, son mi vida, son mi adoración y creo que hoy, años después, donde mis papás ya tienen nietos y bisnietos y ya todas esas distancias que se generaron en algún momento, creo que con los cambios que van dando la vida y principalmente los nietos hacen que las relaciones cambien y creo que ese fue el cambio en mi familia para que las relaciones se mejoraran y fueran mucho más tranquilas. Yo no digo que viviéramos de pelea en pelea, pero sí era un ambiente tenso frente a esa relación que mi papá tenía con mis 2 hermanos mayores. Yo tenía clarísimo que iba a ser javeriana. Iba a ser javeriana además porque, como les cuento, pues yo vivía en Teusaquillo y pues este ambiente era cercano para mí, estar en la universidad. Además, porque mi tío, que ha sido una persona que ha influido mucho en mi vida, trabajaba en la universidad, fue el primer director de departamento de la carrera de contaduría, se llama José Maldonado,
Y él tenía en ese momento una firma de auditoría y a mí me parecía eso fenomenal, como la libertad que él tenía de tener un trabajo pues suyo, donde él era el que coordinaba, hacía. Entonces mis opciones, en función de mis habilidades, que claramente se habían ido por el lado de las matemáticas, el cálculo, eran contaduría como primera opción y administración de empresas. Pero resulta que contaduría era solo nocturno. Entonces yo decía, no, pues si es nocturno, pues mi papá me va a pagar la carrera, me voy a graduar del colegio, pues entonces decidí estudiar administración de empresas. Y por eso me fui por esa línea. Después de tomar esa decisión, cuando estaba en quinto semestre, la mitad de la carrera de administración, el director de la carrera, en su momento era Eduardo Jiménez, entonces él me dice, oiga, usted ya está mucho más madura, ¿por qué no empieza contaduría y hace doble programa? Y yo dije, pues sí, pero además mi tío me dijo, yo te pago contaduría. Y yo dije, todo solucionado, ya tengo quien me pague. Yo no, pues mi vida estaba dedicada a estudiar administración, yo no trabajaba, entonces esta era la alternativa de la vida. Entonces sí, me inscribí en ese momento. Claramente doble programa no es como hoy, en donde se pagaba una carrera, sino que uno tenía que pagar dos carreras completamente distintas, pero además en contaduría era tal la exigencia que no me permitieron, ni siquiera me valieron contabilidad 1. O sea, yo tuve que ver 10 semestres de contaduría para poderme graduar, porque ni siquiera contabilidad 1. Y me parecía injusto, pero yo decía, bueno, esto es practicar, porque claramente pues ya estaba en quinto de administración, ya tenía unas bases, pero hice 10 semestres de contaduría, me gradué primero de administración y luego me gradué de contaduría. Bueno, la época universitaria fue bastante distinta si uno comparara administración de contaduría, porque administración diurna, pues todos éramos muchachos que estábamos recién graduados del colegio, donde digamos hay unas capacidades económicas en las familias donde pues la idea es ir a la universidad, estudiar, salir a tomar una cerveza, de hecho. Pero en cambio en contaduría era completamente distinto, porque las personas que estudiaban contaduría de noche eran personas que claramente tenían que trabajar y que además tenían una experiencia y un bagaje increíble. Entonces eran claramente personas distintas. Cuando yo me gradué de administración, inmediatamente comienzo a trabajar en la empresa de mi tío. Él me invita a trabajar con él y entonces yo digo, pues súper chévere, pues entonces ahora trabajaba y estudiaba. Creo que fue un aprendizaje de vida muy importante, porque es valorar el esfuerzo de lo que significa pues estar todo un día en una jornada laboral y luego desplácese a un sitio y llegue a estudiar de 6 de la tarde a 10 de la noche. Nunca yo perdí una asignatura, siempre mis notas fueron sobresalientes. En contaduría particularmente me dieron una mención de honor por mis notas sobresalientes. Entonces, por supuesto, mi meta era lograr mis dos carreras, era la prioridad, pero en medio de esa prioridad también se pueden aprovechar otras cosas. Mi primer acercamiento a la vida laboral fue esta opción que me da mi tío en su empresa. Trabajo 6 meses como con un área de la empresa que se dedica a consultoría y posteriormente ya paso como al área más contable, revisorías fiscales, otro tipo de auditorías. Cuando estoy ya no trabajando con consultoría, sino con auditoría, invitan a la firma de mi tío a ser auditora de la Universidad Javeriana. Y me invitan a formar parte del equipo y llego pues a trabajar como una empresa externa a la universidad. Y estuve como en ese tipo de trabajo como por 3 años y me fui a estudiar inglés. Me fui con mi hermano. Mi hermano se había ido del país ya hacía como 2 años.
Y entonces hay una oportunidad de ir a estudiar inglés y él me dice, ven y estudias inglés, me voy a estudiar inglés con él, estudio 6 meses en la Universidad de Massachusetts y regreso. Y una vez regreso a continuar con mi actividad en la Javeriana, la directora financiera de ese momento me propone ser la tesorera de la universidad. Entonces yo le digo pues que me parece súper interesante la oportunidad, pero que yo le quiero dejar algo pues más que claro, que le quiero preguntar si es posible, porque entre mis planes estaba quedar embarazada. Entonces ella me dice, mira, no te preocupes, uno puede quedar embarazado en un día, en 6 meses o nunca. Entonces pues no te preocupes, si eso es lo que te preocupa, ten toda la tranquilidad y puedes aceptar el cargo. Yo llegué a la universidad en diciembre y en enero quedé embarazada. Entonces yo estuve trabajando en la tesorería hasta octubre, cuando nace mi primera hija, y me voy pues a la licencia de maternidad y ocurre algo muy delicado y es que se descubre un fraude en la universidad. Entonces me llaman y me dicen, me llama el director jurídico y me dice, Joana, necesito que regreses, hemos identificado un fraude en la universidad, tienes que venir a ayudarnos con esto. Entonces yo digo, bueno, perfecto, yo pues debes suspender tus vacaciones porque la idea era tomar la licencia de maternidad y las vacaciones y debes regresar a la universidad. Entonces, así es, suspendo mis vacaciones y regreso a la universidad pues a enfrentar además todos los temas de fiscalía, búsqueda de documentos, bueno, un momento difícil para mí, pero también me siento agradecida del voto de confianza de la universidad en mí, en mi conocimiento, en las habilidades que tenía para poder sacar adelante todos esos procesos que habían quedado como qué fue lo que pasó frente a esa situación. La Javeriana me ha dado todo a lo largo de mi vida. Estoy aquí desde estudiante y ahora como profesional con distintos cargos que he tenido a lo largo de estos años. Aquí desde lo personal conocí a mi esposo, he tenido mis hijas, las han bautizado los jesuitas, estudian en un colegio jesuita, ahora ya están en la universidad. Entonces mi vida personal ha estado llena de todo lo que es la Javeriana. La javerianidad yo lo definía como ese modo de proceder integral. Es cómo acompaño al otro, a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mis subalternos o a mi familia en lo que necesitan. Cómo celebro con ellos y disfruto las cosas positivas que tiene el día a día, los logros institucionales o los logros personales. Para mí la javerianidad es algo que nos hace distintos y particularmente asociados al cuidado por el otro, en donde lo más importante es la persona. Casada hace 23 años, mi esposo Miguel es médico y además de ser médico es docente. Y ama ser docente y me siento supremamente orgullosa porque siento que es un ser que hace de su vida lo que realmente quiere. Tengo 2 hijas, María Paula y María Camila. María Paula está estudiando arquitectura y María Camila se acaba de graduar del colegio y quiere estudiar química farmacéutica. Son el motor de mi vida, lo que sea por ellas. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, tenemos una cercanía y una confianza de admirar, creo yo, de podernos decir las cosas con sinceridad. Mis papás, ya hoy en un momento de su vida donde sus hijos somos grandes y donde más bien esa relación donde los papás cuidan a los hijos, creo que ahora se cambia y somos los hijos los que cuidamos y queremos protegerlos. Mi esposo diría sobreprotegerlos porque él dice que sobreprotejo a mis papás, pero son muy importantes en mi vida y doy gracias a Dios que hoy los tengo vivos. Mi tío, un pilar en mi vida, parte de esas decisiones que he tomado claramente han sido guiadas por él. La vida está llena de oportunidades
y no hay que dejarlas pasar. Las oportunidades solo se presentan una vez y tomas la decisión de si te subes en ese bus o no te subes en ese bus. Lo importante es que si uno no se sube, se sienta tranquilo de no subirse. Y si se sube, esté dispuesto a afrontar lo que significa subirse en el bus.